Muy buen día, estimadas autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua de Venezuela y al comité organizador de este precioso e interesante evento liderado por la doctora Noelia Alfonso y su equipo, denominado Migración, Desplazamiento Forzado y Construcción de la Paz, retos y buenas prácticas para la inclusión y la cohesión social. Hoy tengo el gran gusto nuevamente de encontrarme con este equipo tan significativo e interesante de docentes e investigadores a nivel internacional para compartir desde mi haber o mi andar investigativo en el ámbito de la ciencia social y humana, un tema que denomino migración, progreso versus devastación, ciudadanía del planeta. Mi nombre es Daisy Coromoto Mesa Palma, quien reside en las latitudes de Ecuador y forma parte de esa comunidad de investigadores que desde Ecuador y Venezuela estamos en complexos permanentes con la ciencia para la construcción de nuevos referentes. Compartir esta experiencia de lo que se denomina migración, progreso versus devastación y la búsqueda de ciudadanía del planeta nos obliga a caminar o a transitar por una malla, si se quiere, de construcción de conocimiento que ha sido edificada desde la propia realidad y que hoy tenemos el gusto de compartir con dos experiencias interesantes que hemos erigido, hemos edificado desde hace cierto tiempo, que fueron parte de una producción científica del 2020 y que luego se plantea desde otra perspectiva en el año 2023. Una se denomina eh, de la filosofía de lo invisible a la filosofía de lo posible, esclavitud moderna en tiempos de migración y pandemia COVID-19, específicamente con una discusión que es producto de un proyecto de investigación que se edificó y se consolidó, que se denomina ¿Y por qué vivimos? Xenofobia, aporofobia migratoria y pandemia COVID-19 en el discurso simulado de la hermandad latinoamericana. Y la otra se denomina Mundología y formas de apartheid social. Ambas experiencias ya publicadas en dos libros distintos que se comparten con autores de diferentes latitudes. Específicamente quiero referirme a la experiencia de ¿y por qué vivimos? ¿Sí? Xenofobia, porofobia migratoria y pandemia COVID-19 en el discurso simulado de hermandad latinoamericana. Tomo como referencia el COVID-19 porque ahí empieza la fuerza más dura para América Latina, específicamente, que es el contexto al que me quiero referir, para expresar un poco ese concepto que se denomina la migración, progreso versus devastación. Definitivamente no para todos los espacios de tránsito latinoamericano fue o constituyó una experiencia interesante el proceso migratorio. Unos huyendo de una pandemia que se definió como prácticamente una guerra bacteriológica, inesperada por demás, y si se quiere con manifestaciones de forma de exterminio social, mientras que para otros fue una experiencia que permitió compartir cultura, proceso civilizatorio, conocimiento y saberes para la edificación de nuevas lógicas en otros territorios sociales y en otros países. Comienzo desde allí porque cuando se habla de la vida humana, se habla del derecho al libre desplazamiento, ¿sí? A lo largo y ancho del mundo, y de las condiciones con las cuales se ejecute esto y las políticas públicas que deben ofrecer resguardo a la condición humana frente a las dificultades y los desequilibrios que se crean en esta dinámica. El siglo XXI y sus albores fueron desdibujando esa posibilidad, la fueron desdibujando y fueron desdibujando esas esperanzas sociales y humanas, sobre todo marcados por tantas contradicciones que fueron impulsando las segregaciones y sobre todo las polarizaciones en distintos espacios del mundo, específicamente para los latinoamericanos y muy en especial a la condición de vida de la venezolanidad. Como venezolana residente fuera del país, en proceso migratorio que no fue por huida del país ni por descontento del país, sino porque sencillamente
Se me invitó como docente investigadora de una universidad nacional de mi país a compartir cultura y ayudar a crear producción científica en físico y en digital y crear revistas internacionales de investigación en algunos espacios ecuatorianos, de universidades ecuatorianas. Puedo decir que la experiencia o el contraste del llamado progreso versus devastación tienen algunos elementos en común. Si bien es cierto que hoy podemos decir que algunos latinoamericanos hemos sido bendecidos por los espacios de participación, sobre todo en el ámbito de la ciencia y el conocimiento, no es menos cierto que en los procesos de progreso cualquier condición migratoria pone siempre en riesgo y en angustia los asentamientos y las consolidaciones de cualquier ciudadano que se desplaza de su país a territorio ajeno. Sobre todo porque en estos tiempos de la sociedad que vivimos se plantean algunas condiciones socioantropológicas que no son, tal vez no son de tal aceptación mundial en el caso del concepto de las divergencias y diferencias de orden cultural civilizatorios, específicamente porque los problemas de orden ideológico, de orden cultural y específicamente algunas prácticas que se han desarrollado a lo largo de todo lo que es el hemisferio han impedido que se desarrolle un proceso migratorio que quede claramente definido como un compartir de cultura. Es entonces cuando hacemos mención a todo lo que se ha distorsionado de lo que significa el desplazamiento migratorio. El desplazamiento migratorio históricamente constituye para cualquier país que lo recibe una contribución al Producto Interno Bruto de cualquier país. ¿Por qué? Porque un migrante, indistintamente de su condición étnica, ideológica, económica, social, política y cultural, que llegue a otro espacio, siempre, absolutamente siempre, deberá cumplir con todos los requerimientos del país que lo recibe: pago de impuestos, trabajo bajo las normas y legislaciones de un país, y evidentemente el asentarse en cada uno de ellos lo obliga a tributar en ese país en todo lo que es la plataforma económica del mismo, por lo que la migración, indistintamente de la condición social desde la cual se haga, siempre históricamente representará y ha representado una contribución social, salvo en los casos de los grupos humanos que forman parte de los destejidos sociales que han devastado esta condición. ¿Cuál es la situación? De espalda a esta condición que genera de verdad progreso a distintos países, paralelo a ello está la esclavización de profesionales sometidos a procesos de trabajo basados en una lógica de domesticación y servidumbre. Está el tráfico de órganos, el tráfico de niños, niñas, adolescentes, la prostitución forzada, la imposibilidad del ejercicio profesional para los sectores sin recursos, para poder cumplir con las sobreexigencias de la legalización de documentación, el no reconocimiento de titulaciones de profesionales en condición migratoria por ser considerados, en este caso, como amenaza a la fuerza de trabajo de los nativos, de los distintos pueblos del mundo, ¿no? A eso se le suma la pérdida del derecho a la libre expresión ciudadana en algunos países, dada la condición migratoria, el maltrato, la humillación y la muerte a ciudadanos y ciudadanas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores, por su nacionalidad, por su etnia, su condición de género, su condición socioeconómica, las sobreexigencias de certificaciones al migrante para el ejercicio profesional, la burla y el menosprecio a las lenguas, a los idiomas, a los acentos, a los dialectos, a las fisonomías por nacionalidades, a las deportaciones migratorias por sesgos de nacionalidades. Y a eso se le suman las prácticas de desalojo habitacional a los migrantes ante las crisis económicas de salubridad que se generaron desde el COVID-19 y que ahora están más vivas que nunca en pleno 2025. Así como también el sufrimiento oculto de muchas violaciones de mujeres, niñas, niños y adolescentes y adultos mayores
que en condición de confinamiento, en el caso de cuando estuvo el COVID y que todavía hay quienes bajo esclavitud están en confinamiento, se ven expuestas bajo violaciones de género, perdón, sí, violaciones de violencia de género, violencia doméstica, intrafamiliar y reportadas como si fuese una consecuencia del COVID, pero que el discurso está tapando a esas prácticas, que más que ser consecuencia del COVID, es parte de una construcción de lo que denominamos en el libro de Mundología y Apartheid Social, el discurso de las prácticas xenofóbicas, aporofóbicas, pedofilia y de misoginia encubiertas en un discurso de demanda mundial y latinoamericana. Por eso la pregunta inicial, ¿y por qué vivimos? Estamos ya refiriendo aquí de la condición de ciudadanía, cómo es atropellada la condición de ciudadanía del planeta, dado que desde el siglo XVII existen los derechos sociales y humanos que nos garantizan el libre derecho a la movilización por el planeta. Si bien es cierto que cada país con sus legislaciones, sus legalidades y sus condiciones específicas que deben ser respetadas por cada uno de los transeúntes de distintos espacios, si bien es cierto que existen y deben ser respetadas, también es cierto que hay una condición que nos permite esa libre movilidad por el planeta, ¿sí? Respetando, por supuesto, la legislación de cada país, pero esa libre movilidad del planeta, ¿no? Y que en un tiempo, bajo la llamada eh, solidaridad hacia la crisis humanitaria, se le dio un peso de hermandad, pero que hoy está distorsionada esta tan hermandad latinoamericana, amparada en discursos y discursos ideologizantes, desgastados, que hacen impostergable lo que define la urgencia de un replanteamiento ético, ¿sí? La urgencia de un replanteamiento ético, legal y moral, y que debe básicamente cruzarse por superar las apropiaciones socioculturales e ideológicas que por vía de distintas formas de violencia se han hecho naturales. Hoy es urgente un replanteamiento ético y legal y moral y que se tomen en consideración algunos de ellos que impliquen desregular ese pensamiento divisorio y abismal, que más bien es un planteamiento neocolonizador que irrespeta profundamente las diferencias y sobre todo la copresencia. Hoy nosotros como latinoamericanos planteamos una ciudadanía del planeta a la que en mi texto compartido con algunos investigadores de América Latina, denominado De la filosofía de lo invisible a la filosofía de lo posible, esclavitud moderna en tiempos de migración, y en el texto compartido también con algunos autores, Mundología y Apartheid Social, decimos que hay que retomar una nueva lógica que nos ayude a construir realmente una ciudadanía del planeta que despolarice el concepto progreso versus devastación detrás de la migración. La migración no tiene por qué convertirse en un proceso de devastación, sino en un proceso de progreso tanto para el que migra como para el país del cual se migra y del país que recibe el migrante. Veamos esta relación que voy a plantear, que obedece básicamente a un recorrido importante, no solo de vida, no nada más de vida, sino también de referentes teórico, epistemológicos, por los cuales se ha caminado por muchísimos años y que no son referentes rebuscados, pues son referentes de algunos autores transitados, como por ejemplo Braille, que trabaja con lo que es la epidemiología crítica, Boaventura de Sousa Santos con el concepto de descolonizar el saber, reinventar el poder, esta servidora con algunos trabajos de diálogos postdoctorales, Alda Facio sobre los personales políticos, Gloria Comesaña, Mujer, Poder y Violencia, Punset, El alma está en el cerebro, la radiografía de la máquina del pensar, Nancy Escavino, La transcomplejidad, una nueva visión del conocimiento, de Sau, El vacío de la maternidad, madre no hay más que ninguna, y Salas acerca del sexismo y el lenguaje, por nombrar algunas de las experiencias
que venimos transitando en discusiones de orden epistémica y que también pues tienen fundamento en otros contextos, en otras teorías, teorías de orden social, teorías de orden social, como por ejemplo la de Carrizo, sobre gestión local del desarrollo y lucha contra la pobreza, aportes para el fortalecimiento de la investigación y las políticas en América Latina. Los trabajos de la CEPAL sobre un sistema de indicadores para el seguimiento de la cohesión social en América Latina y el Caribe. Algunos trabajos acerca de la pedagogía de la esperanza de Pablo Freire, la inteligencia emocional de Goleman, los modelos y diseños con herramientas de complejidad de Piet y el fin de las incertidumbres de Prigogine, por nombrar algunos, ¿no? Nombrar algunos, ¿no? Y la cohesión social latinoamericana de Tironi y Eugenio, si queremos mencionar algunos importantes, y el trabajo de Villegas referido a ciencias espirituales y transcomplejidad, más algunos trabajos teóricos de esta servidora que viene haciendo sobre patriarcado, modernidad, los lugares sociales de las mujeres en la historia y todo lo que tiene que ver con la construcción del Estado moderno y su lógica de, de construcción social con nuevos referentes, nos obliga hoy a poder contar con una plataforma de orden epistémico, teórica, para el abordaje de una lógica que nos invita hoy a definir qué es una ciudadanía del planeta y por qué es lo que urge que se construya esa ciudadanía del planeta y que fortalezca los procesos de migración, porque como dije antes, los procesos de migración fortalecen, si son bien llevados, tanto al que migra, tanto al país del que migró y al país al que lo recibe. ¿Por qué? El que migra va buscando un desplazamiento para compartir cultura y si llega con sus mejores referentes, al compartir cultura, deja, da y recibe. El país del cual se transita hacia otro también es beneficiado, también es bendecido, porque si el que se desplaza retorna al país bienestar, divisas, aportaciones culturales, está fortaleciendo la concepción cosmopolita de un país y está generándole al país mejoramiento al Producto Interno Bruto. Y el país que lo recibe también está recibiendo un bienestar porque todas las aportaciones que realiza ese migrante desde su trabajo y desde su estadía en este país va a fortalecer también el Producto Interno Bruto del país que lo recibe. Entonces, por eso, más que ser devastación, es progreso. Cuando se convierte en devastación, cuando se empiezan a vulnerar los derechos sociales y humanos, tanto del que transita al nuevo país como el que recibe al que transita. Cuando hay la violación de todos esos procesos y de esos derechos sociales y humanos, es cuando empiezan entonces a construirse esos destejidos impulsores de, más que de procesos sanadores y reconstrucciones, para una experiencia de salud social y colectiva y socioantropológica interesante desde una visión humanista, convertirse en procesos devastadores. ¿Qué resurge aquí? A lo que esta servidora, que en el año 2015, en el postdoctorado, en el primer postdoctorado de investigación transcompleja, del cual egresamos, un grupo importante en el cual me incluyo y conformado por personas como esta servidora que desde el año 94 transita con el ilustre Rigoberto Lanz en la formación de lo que era el pensamiento de lo que es el pensamiento transcomplejo y que después tuvo la gran dicha de encontrarse con el grupo de Reddit en el 2010 en su construcción del enfoque integrador transcomplejo. En ese encuentro interesante de las partes que se constituyó en el postdoctorado del primer postdoctorado de egresados de la transcomplejidad, en ese primer grupo tuve la oportunidad de compartir la construcción de uno de los principios y aportar para ello de uno de los principios del enfoque integrador transcomplejo, que es la sinergética relacional.
perdón, que es la síntesis epistemológica dialógica, disculpe, allí no es esa, la síntesis epistemológica dialógica. ¿Qué es la síntesis epistemológica dialógica? Es sencillamente un principio que permite que el diálogo entre contrarios, más que ser una confrontación, se convierta en una síntesis que complexúa pensamientos diferentes, donde no exista el concepto de oponentes, sino el concepto del complexus, ¿sí? Contrarios que, más que mirarse como contrarios, se miran como complemento para impulsar una nueva lógica. En pocas palabras, es una nueva interpretación de lo que el viejo marxismo dejó, que no ha causado realmente aportes de paz, sino aportes de confrontación cuando se hablaba de la lucha de contrarios, ¿no? En estos replanteamientos necesarios, en estas resignificaciones necesarias para todas, pero para todas las distintas visiones del pensamiento que todavía regulan el mundo desde el siglo XVII hasta nuestros días y que son necesarias ser resignificadas. La síntesis epistemológica dialógica es una visión distinta que nos ofrece diálogo entre humanos, diálogo entre humanos, diálogo entre gestiones distintas, diálogo entre pensamientos que parecen no encontrarse y que tienen que buscar un punto de coincidencia para dar respuestas sociales y humanas pertinentes a los problemas reales de la humanidad y que no se resuelven solamente con lenguajes abstractos ni con disertaciones que no lleguen a ningún fin. Tienen que resolverse con disertaciones que presenten alternativas reales de resolución de problemas reales, que pueden ser desde los más pequeñitos, de los más micros hasta los espacios macro. Eso en la definición de lo que nosotros denominamos como mundología es una respuesta real a situaciones que necesariamente ameritan la construcción de respuestas operativas para que la sociedad pueda fluir. Dentro de ese planteamiento es cuando surge lo que hemos denominado una nueva ciudadanía y que vengo militando desde hace muchos años y que cada día que pasa lo termino de consolidar con cada una de las prácticas, tanto en el mundo educativo, en el mundo científico, en el mundo investigativo, en el mundo social, en el mundo del cotidiano y en los distintos saberes colaborativos que comparto en la construcción de ciencia social y humana. Sigo retomando, y no es una retórica, la construcción de los llamados topois. Topois o grupos sociales fuertes, saludables para sociedades plurales no violentas. Los topois son sencillamente esa ciudadanía del planeta de la cual hablaba cuando comienzo con el título de la ponencia, que se llama Migración, Progreso versus Devastación, Ciudadanía del Planeta. Insisto, he insistido e insistiré en la necesidad de desarrollar esta estructura, porque más que una estructura es una cultura. La cultura topoica, en el marco de un mundo impregnado por las divisiones, implica sencillamente nuevas formas de convivir, nuevas formas de concebir la vida, lo humano, las maneras de relacionarnos y las culturas sociales, sobre todo relacionarnos a las culturas sociales, y otras formas también de relacionarnos con la naturaleza, con las nuevas perspectivas epistemológicas, y además de visibilizar lo que ha estado invisible y no angostar lo que no está angosto, ¿sí? Esto, bien sea como lo plantean algunos de los autores que mencioné en esa gran lista de referentes que señalé hace un rato, lo que intenta es derrumbar las divisiones desde la perspectiva de la condición económica, étnica, territorial, clase social, condición de género, de creencia religiosa, de ideología, de edades, de profesiones, de lengua, de idiomas u otras brechas sociales creadas por sencillamente la cultura del poder y las subordinaciones, y que hoy cada día nos damos cuenta que no tienen ningún asidero y no conducen a nada, sino a un marco de violencia mundial mucho más profunda y cada vez casi que imposible de erradicar. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos, de alguna manera, crear una construcción de un ciudadano planetario que no tenga implicaciones violentas ni recetarias, es decir, que no tenga por qué disfrazarse con un antifaz de emancipatoria, sino con verdaderas necesidades sentidas y no influidas por ideologizaciones que no son solicitadas, pues. Sencillamente resemantizar eso, reconfigurar
Y eso parte por reconfigurar los sentidos lingüísticos, ¿sí? Y que los carguemos de verdad, de significados verdaderamente significantes para realidades de grupos sociales emergentes, que son en este caso los topoi. No se trata de crear lenguajes abstractos, incomprensibles, cada vez menos acercados a la realidad, sino de formar realmente una cultura del lenguaje que nos acerque y no nos distancie. Hacer ciencia no es hacer lenguaje abstracto, es hacer lenguaje comprensible a los distintos territorios sociales de la humanidad. La conformación de un topoi como un grupo social fuerte, pero saludable, para sociedades saludables, topoi no implica formar grupos de poder ni grupos de confrontación, sino grupos fuertes, socialmente saludables, que tengan, si se quiere, esa condición neohumanizadora, pero no como humanoides, que pase a donde vamos, ¿no? Sino con una construcción que nos permita reconocer las urgencias, esas emergencias, esas urgencias sociales que nos ofrecen las complejidades humanas y sociales de este siglo, que es tan difícil y que es un siglo que tanto se esperó, con tantas ilusiones y con tantas aspiraciones y esperanzas, y que se ha convertido en un siglo que más que de construcciones ha sido un siglo de destrucciones, sin ánimos de ser pesimista, porque no es el pensamiento que me define, pero es una realidad. Entonces, la búsqueda es salir del disfraz, de ese, de ese disfraz, de ese vestido que nos han inventado de culturas de hermandad y que al final se traducen, sobre todo en América Latina, en confrontaciones étnicas, confrontaciones culturales, que están conduciendo a la xenofobia, a la etnofobia, a la porofobia, a la misoginia, a todas las formas de desgaste social y que imposibilitan esa cultura topoica que definí hace un rato, en qué consistía, ¿no? Mm, por eso, hablar de ciudadanía del planeta que sustituya la devastación por el progreso, desde los conceptos que ya he venido señalando, nos obliga o nos permite, no nos obliga, nos permite eh, pensar que se sigue sintiendo como una urgencia, ¿sí? Como una urgencia el respeto a las legislaciones, pero a las legislaciones que no tengan como consecuencia la destrucción humana. Una cosa es respetar las legislaciones y otra es destruir la condición humana, que es lo que se está dando no solamente en América Latina, en todo el planeta. En otras palabras, de lo que se trata en este caso, en la construcción de topoi saludable socialmente, lo voy a seguir diciendo en cada invitación que me den cuando tenga que hablar de la condición humana, y más ahora en estos tiempos que los procesos migratorios se han convertido casi que más que en un fortalecimiento del planeta, en una destrucción del mismo, que es urgente erradicar esas relaciones de poder y subordinación que se establecen del más fuerte al más débil, ¿no? Y no estoy hablando desde el punto de vista político ideológico, estoy hablando desde el punto de vista humano, cotidiano, sencillo, del día a día, en las organizaciones, en la familia, en las comunidades, en las estructuras, en todos los espacios de vida, en los pueblos, ¿no? En querer invisibilizar la historia de los pueblos, ¿no? En discursos disfrazados de emancipación, pero con nuevos códigos de violencia, en donde no se recupera el alma de los seres humanos, como lo dice Punset, el alma que está no solamente en el corazón, sino que también está en el cerebro, y que urgen ser replanteadas con algo tan sencillo como es el diálogo. Un diálogo en donde todos existimos, sin negar a nadie. Erradicar esas relaciones de poder que hoy, en este milenio, que se esperó tanto y que se creía que era un milenio que iba a traer luces, y ha traído más tinieblas a su ciudadanía, sobre todo porque las ha definido como una ciudadanía sin fronteras, una ciudadanía que quiso no tener fronteras, pero en ese concepto de ciudadanía sin fronteras quedó despojada de vida, de salud, de identidad, de humanidad, de derechos humanos y sociales, y en su andar están solicitando desesperadamente esperanzas de vida.
estas relacionalidades del poder que hoy imponen más allá de las ideologías, necesitan una restitución de esas viejas prácticas históricas heredadas de los primeros procesos civilizatorios y que todavía están así como que si no estuviese pasando nada, como que si eso fuera el acto natural de toda condición. Por eso hay nuevas salidas, se proponen en estos trabajos que se han venido desarrollando, se proponen nuevas salidas sociales, culturales, humanas, éticas, morales, antropológicas, educativas, económicas, ideológicas, epistemológicas, sociopolíticas, de salud social y colectiva, de género, étnicas, científicas, familiares, institucionales, que erradiquen cada vez más las formas de violencia, las distintas manifestaciones de violencia en el trama de la vida, en la trama de la vida. Eso nos va a obligar a ir construyendo nuevos modelos sociales, pero modelos sociales que no sean el producto de una receta de una teoría social específica, ni de una ideología específica, sino modelos sociales, básicamente, si queremos crear una ciudadanía del planeta distinta, con una fisonomía recuperadora del reconocimiento del otro y de la otra en su dimensión humana y espiritual. Ese reconocimiento que se cruza por entender lo afectivo, ¿sí? Y que se cruza por entender la condición distinta y la condición identitaria de cada ser humano, no desde la lógica de cómo la percibo, sino de la lógica desde donde el otro existe, donde la otra existe. Un poco retomando desde ahí las teorías del reconocimiento, las teorías del respeto a la diversidad. Honneth, por ejemplo, es uno de ellos, que plantea esa necesidad de reconocer al otro en su existencia, en sus diferencias, sin pretender cambiarlo, sino entenderlo. Mafezolí, por ejemplo, Wilber, y algunos otros legados que dejaron ciertos procesos civilizatorios antiguos que fueron basados en la armonía, en el autocontrol, en la convivencia sana, y que hoy urgen, de verdad, urgen demasiado ser retomados. En otras palabras, dentro de nuestra propuesta es construir formas de relacionalidad humana en la que el amor, el sentimiento y las diferencias constituyan un estandarte de salud social colectiva y calidad de vida, en donde sea posible ese principio epistémico que contribuí en el año 2015 en el primer postdoctorado de transcomplejidad, del cual egresamos, es parte de lo que hoy es este ilustre grupo que conforma la transcomplejidad, que fue la síntesis epistemológica dialógica. Desde ahí es posible construir desde la tesis y la antítesis y no como polos antagónicos, sino como encuentro dialógico permanente, sin posturas de apartheid social y desde cualquier clase o territorio sociocultural, económico, político e ideológico. Este concepto que nos construyó la modernidad de segregación, que se va reproduciendo y que ahorita más que nunca está reproducido en códigos y formas de violencia social, sobre todo en los procesos migratorios, básicamente, que se impulsaron con mayor fuerza cuando se inició el COVID, que ahorita están más fuertes que nunca y que han sido promotores de muerte, enfermedad, todas las formas posibles de desequilibrio socioemocional, de salud, de educación, de cultura, economía, de familia, de género y abuso infantil y abuso de las mujeres ante la condición ante la condición de lo que ha sido el desplazamiento humano casi que obligado en algunos espacios, hoy representa una oportunidad de oro en la que se empiecen a delimitar nuevas formas de acercamiento que ordenen nuevamente a nivel epistemológico y ético a esa conciencia ciudadana, que recupere su condición identitaria y que más que una falsa hermandad del hemisferio se instituya el respeto a la condición distinta, sobre todo a la condición distinta culturalmente y humanamente, porque bien lo dice los estudios del área de la salud, ni siquiera los gemelos naciendo en la misma placenta son iguales. Entonces eso jamás podrá ser posible. Por eso la necesidad de entender lo que hoy se requiere como ciudadanía planetaria en estos procesos de migración forzada, en estos procesos de migración a veces también consciente, pero que consciente o forzada, de alguna manera siempre van a tener puntos de coincidencia.
De aquí el valor importante que le damos dentro de nuestra propuesta a la pedagogía valórica, ¿sí? A la psicología de las constelaciones, porque la psicología de las constelaciones nos permite también recuperar los órdenes del amor, la construcción de familias saludables y sobre todo recuperar inclusive hasta los sistemas inmunológicos de una ciudadanía que está en destrucción mundial, ¿no? Y cómo esos sistemas inmunológicos desde la salud generan algunos espacios de autodefensa y de defensa colectiva. Los topois no son grupos sociales para agredir a nadie, ni son grupos sociales, si se quiere, de contraguerra o de contraparte. No, es una construcción social basada en el respeto, en la recuperación de la esencia perdida originaria, en la reconstrucción de lo que ha sido distorsionado y de los determinismos que se han construido como verdades inamovibles. La construcción planetaria de un ciudadano topoico y de un ciudadano que busca y que entiende la migración como progreso y no como devastación, es erigir una cultura que supere los descréditos que se están instituyendo entre culturas o descréditos interculturales, basados en la descalificación, que marcan más fronteras que espacios de encuentro. Es de alguna manera constituirse en un ciudadano, una ciudadanía sin frontera, que se entiende y mira como ciudadano y ciudadana del planeta, que además se imbrica con lo ausente y lo presente, con lo nombrado y lo no nombrado, con lo reconocido y lo no reconocido, y que pasa de lo homogéneo a lo heterogéneo y lo plural. En pocas palabras, es lo que se definen con algunos autores que mencioné dentro de mis referentes que mencioné hace un rato. Prefiero mencionarlo de esa forma y no ir hablando de uno por uno, como si estuviera repitiendo una retórica, sino de lo que se trata es de presentar un conjunto de revisiones contrastadas con la realidad y que ya pueden ser evidenciadas a través de un discurso que nos invita, básicamente nos invita a lo que hoy conocemos como la construcción de un nuevo tejido social. De un nuevo tejido social. Este tejido social que tanto urge y que básicamente nos obliga, nos incita, nos impulsa, nos estimula a salir de esas visiones segmentadoras, que en algunos casos, inclusive cuando no son segmentadoras, están marcadas de un ego que no deja trascender lo humano y que urge hoy trabajarse desde las implicaciones desde lo ausente y de lo presente, de lo nombrado y lo no nombrado, de lo reconocido y lo no reconocido, de lo homogéneo y de lo heterogéneo y plural. En pocas palabras, es esa necesidad de construir desde la llamada sociología de las ausencias y desde la sociología de las emergencias. Es convertir y hacer de lo personal algo político. Y cuando hablo de algo político no estoy hablando de partidos ni de ideologías, estoy hablando de lo político como construcción de la búsqueda del bien común. La búsqueda del bien común, que es lo que realmente significa el concepto de lo político. Es ascender hacia un alma que esté por encima de ese cuerpo utilitario y consumible sobre el cual se edificó toda forma de conocer y de vivir y que hoy marca esas fronteras que se materializan en este sistema casi que catastrófico que hoy vive la humanidad. Una formación de topoy fuerte, saludable, que lo voy a seguir diciendo en cada una de las invitaciones que me hagan en distintos niveles sociales, en distintos espacios científicos, en distintos espacios académicos y en distintas construcciones científicas,
es el reconocimiento a nosotros mismos, es el reconocimiento a nuestra cultura, es sentirnos bien con lo que somos y no sentir que somos superiores al que encontramos porque es distinto a nosotros. No, es el fortalecimiento de las organizaciones plurales que permitan circularidades de estudio orientadas hacia una discusión de un pensamiento menos divisorio y menos segregador. Es buscar en esa dicotomía permanente y en esas inequidades sociales entre hombres, mujeres, etnias, pueblos, ciudades, en fin, es buscar siempre reivindicar ese concepto de lo cosmopolita, que lo cosmopolita entiende a las mayorías y a las minorías, entiende todo tipo de sensorialidad, de efectividad, sin aplanar a ninguna, desde esas llamadas cegueras intencionales. Por el contrario, es recuperar esos equipos estratégicos de alto desempeño social, humano, moral, ético y científico, que emergen de cualquier territorio social y que tienen propósitos, siempre que tengan propósitos de paz. Aquí quiero ser bien puntual, no es recuperar lo irrecuperable, porque hay segmentos de la vida que no son recuperables, porque ya están tan destruidos y ya los han deteriorado, que ya no son recuperables. Y no se deterioran solos, porque en la construcción de los procesos delincuenciales, procesos de prostitución y de todos los procesos de desgaste social, no es inédita, no nace sola, es una construcción social. Pero cuando ya está en niveles de deterioro no es posible recuperar. Entonces recuperemos lo que es recuperable. Recuperemos esas causas de paz. ¿Cómo? Desde estos saberes divergentes en convergencia que van influyendo en el saber de la vida misma, ¿no? En el saber de la propia vida cotidiana, ¿no? Que los topos no sean el mandato de ningún partido político, de ninguna estructura subordinadora, de ningún jefe, de ninguna receta emancipatoria, que no sean el producto de, de, de lo que a cada quien se le ocurrió, sino el producto de esas complejidades de la vida misma, de la necesidad de recuperar ese valor de la variedad cultural que más que oposicional es complementaria, de poder construir una oportunidad histórica y cultural para controlar esos comportamientos cargados de significado que han sido tan pesados y que son heredados muchas veces, son heredados de espacios culturales y procesos históricos que no nos corresponden y que a veces no somos conscientes. Y por eso el trabajo que hace Wilber en su oferta para entender algunos procesos. Hoy quiero compartir algunas teorías sociales que he construido a lo largo de mi vida, de mis 37 años de vida eh, profesional, en favor de esta condición planetaria de ciudadanía. Una fue la teoría social de los pluriparadigmas, que si bien es cierto, existían ya, no estaban mirados de las ciencias sociales y que desde allí, cuando se incorporó en un área denominada PACIN en el año 94, ya hablando desde el pensamiento transcomplejo, y la cual no fue entendida en el momento, hoy es parte de una discusión bien interesante porque los pluriparadigmas representan esa integración de lógicas y de saberes sin que ninguno aplane la lógica del otro. Una segunda teoría que ayudé o contribuí en su creación fue la teoría del mandagrama, producto de la tesis doctoral a quien acompañé, a la doctora Iruxa Roa, quien en compañía o quien en trabajo en equipo, ambas generamos la propuesta del mandagrama, que si bien existía, no con la noción que nosotros le dimos, que fue la construcción de una herramienta de orden socioemocional desde el eneagrama desde el mandala para ayudar o contribuir a los niños y niñas en edad preescolar que estaban en situaciones de conductas disruptivas, producto de padres y madres privados de libertad y que le fueron condicionando su pensamiento a comportamientos desequilibrados y cómo esta herramienta permite, desde las teorías de Wilber, ingresar o insertar a su inconsciente colectivo, su inconsciente individual y colectivo,
y generar transformaciones importantes, sanadoras de su personalidad. Y luego la teoría social de la síntesis epistemológica dialógica, que tuve la oportunidad de compartir en su construcción con el honorable equipo de investigadores de la transcomplejidad, del enfoque integrador transcomplejo en Venezuela, con quien compartí desde el año 2010 hasta que me desplacé de allí, y que lo hicimos que fue complexuar las experiencias de ellos que estaban edificando una nueva concepción del pensamiento a través del enfoque integrador transcomplejo, con la que yo también traía desde la formación desde el año 94 en el área de lo que era el pensamiento transcomplejo, no como enfoque integrador, sino el pensamiento transcomplejo, edificado desde los grupos del CIPOS, del Centro de Investigaciones Postdoctorales de la UCB, con el doctor Rigoberto Lanz, discípulo número 1 en América Latina y en Venezuela desde Morán. Desde allí, esas dos experiencias interesantes me permitieron compartir algunos elementos en las discusiones que se daban del primer postdoctorado de investigación transcompleja referida a los principios de la transcomplejidad, entre el que contribuí, me enorgullece de decirlo, el de la síntesis epistemológica dialógica, porque planteaba cómo erradicar y derrumbar ese concepto de lucha de contrarios, que lo dije hace un rato, por la conformación de dos grupos que más que antagónicos fueran complejos. Y la síntesis epistemológica es precisamente el producto de esa nueva resignificación de la visión más que antagónica de complementariedad. Y finalmente, pues la teoría de los topoi, que es la que estoy compartiendo con ustedes, que fue también parte de los productos de mis trabajos desarrollados desde el año 2015 hasta este momento, en donde hay como producto de ello dos textos que evidencian pues algunas de las prácticas que se han desarrollado, no solamente en Venezuela, se han desarrollado en algunos países de América Latina con los que he contribuido para generar esos grupos, ¿no? Una de esas experiencias es el movimiento de Embajaduría Académica de Unión Internacional Universitaria, de creación del doctor Fedor Mesa, quien en compañía con esta servidora, quien es parte de quien ha expandido este pensamiento hacia el mundo como parte de la Organización Desarrollo, Atención y Mejoramiento Profesional para América Latina, organización que hoy se encarga de reconocer, de visibilizar y de presentar la respetabilidad de ciudadanos del planeta a través de programas de galardón universitaria, como el doctorado honoris causa, como programas postdoctorales y programas de mérito, en el mundo en el que participan diferentes profesionales del mundo que han dejado legado y causas sociales en el mundo. Ese espacio, que hoy se denomina Desarrollo, Atención y Mejoramiento Profesional para América Latina, junto al programa de Embajaduría Académica de Unión Internacional Universitaria, es el reflejo de cómo se construye un topois desde una visión de pensamiento que está clara, que no es visión de marketing, que no es visión de convocatorias masivas para que aparezcan grupos humanos para beneficiarnos de ellos, sino grupos humanos que se quieren hacer visibles eh, y que forman parte desde sus academias y desde sus andares de hacer y construir formas distintas de ciencia y de representar causas sociales logradas que han permitido contribuir en algunas resignificaciones, tanto desde espacios micros y pequeños hasta espacios amplios. En otras palabras, cierro diciendo que esta experiencia es el reconocimiento de una ciencia, de una creencia de completud y de incompletud, del valor de la práctica cultural y los límites del saber, de implicaciones presentes, de implicaciones entre el presente, el pasado y el futuro, de la llamada hermenéutica diatópica, interpretaciones desde grupos que superan todas estas complejidades desreguladoras y que con su práctica bonita, con su práctica saludable, con sus prácticas plurales y con la búsqueda de nuevos referentes, han aplanado, sinceramente, los conceptos invisibilizadores de ciudadanía. Por eso, hoy
nos atrevemos a evocar, ¿sí? Como propósito de la formación de tu apoyo grupos sociales fuertes, saludables para una ciudadanía planetaria de progreso y no de devastación, nos atrevemos a decir que es una necesidad histórica humana, es una necesidad moral, ética, antropológica, ideológica, política, epistemológica, científica, educativa y de salud social y colectiva, de nehumanizaciones, pero no de nehumanizaciones de humanoides, no, ni robotizadas a través de las IA, contra la cual no tengo nada, pero que sigo pensando que si no se sabe redimensionar, sustituiremos lo humano eh, por lo robotizado. No estoy descalificando su presencia, es necesaria en algunos espacios, sobre todo cuando se trata de sustituir los espacios de humanos que son desgastados por trabajos domésticos y por trabajos que dañan el proceso de capacidades que nos da el cerebro y no nos da una máquina, porque siempre seremos los humanos los creadores de las máquinas y no las máquinas de los humanos. Eh, Sin subestimar eso, también son necesarios, pero con una buena administración. Entonces estamos hablando de humanos, humanos que nos reconozcamos sin aplanarnos a partir de nuestras diferencias, sin códigos institucionalizados como verdades inamovibles, ni pensadas unidireccionalmente, ni desde sincronismos históricos ni ideológicos, ni desde los egos que no dejan que el otro sea visible, ¿no? Un poco quizás es el retomar algunas utopías universales, pero es que esas utopías están claritas, o sea, esas utopías son posibles y por eso hablo del programa de desarrollo, atención y mejoramiento profesional para América Latina que lidero desde hace más de 20 años con el programa de Embajaduría Académica de la Unión Internacional Universitaria, en la cual visibilizamos personas valiosas de este mundo, no solamente de América Latina, del mundo, y que merecen ser reconocidas en sus letras, en sus lenguas, en sus diversidades de saberes, en sus idiomas, en sus ideologías y en sus, si se quiere, condiciones de espacios educativos, de investigación, de creencias, ¿sí? De profesionalización y cómo desde allí generan grandes contribuciones a la humanidad. Pretendemos que no se desconozcan estas contribuciones de este camino largo y andado por todas estas personas en el reconocimiento de lo que realmente deben estar visibles. En pocas palabras, lo que buscamos son otras formas de relacionalidad, redes de relacionalidad, más que las arrogancias de lo individual y lo colectivo y lo enajenador y subordinador, es redes de complementariedad, sin que ninguno se presente como ideal mesiánico ni autoridad suprema, no, sino como grupos sociales fuertes y saludables para sociedades plurales no violentas. Esos son los topoi que proponemos y propongo desde hace muchos años y que se materializa también en redes de investigadores transdisciplinarios, innovadores, de ciudadanía que está interesada en transgredir esos pensamientos que no dejan pensar en esas incompletudes que deben ser completadas, en superar las cargas de ignorancia académica que a veces están impregnadas de una sabiduría social y humana que más que ayudar, desayuda en el desarrollo de lo que es la condición humana. Entonces la búsqueda es que se cobre valor, se cobre básicamente el valor a esos pensadores que están invisibles y pensadoras que están invisibles, a esos que escriben desde posturas emergentes nuevas, que no están polarizadas, que no están polarizadas desde ningún ámbito, ni desde el ámbito económico, antropológico, religioso, educativo, epistémico, moral, ético, ¿no? Y que además de ello busquen o desarrollen compromisos para generar una nueva forma de organización social nehumanizadoras no violentas. Cuando digo nehumanizadoras, seguiré insistiendo que no estamos hablando de las IAs, estamos hablando del ser humano social. En pocas palabras, un grupo humano de profunda reflexibilidad, incitador de transformaciones y reconfiguraciones sociales reales, de complementariedad, de transdisciplinariedad, que trasciendan esa monodisciplina y ese concepto de supremacía
y que den espacio a la comprensión de esos micromundos culturales que están no visibilizados y que a lo mejor más que antagónicos serían una gran solución de apertura a una nueva sociedad. Con esto cierro esta experiencia que por demás ha sido extremadamente interesante, dándole las gracias a la doctora Noelia Alfonso y a los organizadores de este evento hermoso y significativo, porque la temática es realmente hermosa, ¿no? Hablar de migración, desplazamiento forzado y construcción de paz, de la paz, sobre todo como un reto para buenas prácticas, para la inclusión y la cohesión social. Creo que es un escenario bien oportuno y bien valioso para estos tiempos históricos tan difíciles de manejar. Le doy las gracias a la doctora Noelia, a su equipo, a la Universidad Bicentenaria de Aragua, universidad con la que compartí muchas experiencias como estudiante de su doctorado, de sus dos postdoctorados y también como docente de algunas asignaturas eh, que tuve la oportunidad de transitar y que hoy representan para mí una de esas tantas experiencias bonitas, satisfactorias, agradables y de grandes recuerdos. Me despido a este honorable grupo, le manifiesto a este honorable grupo de investigadores incansables que transitan venciendo cualquier tipo de dificultad por estos escenarios. Me despido dándole no solamente las gracias, sino respetando su existencia. Buenas tardes.